Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. En esta ocasión vamos a hablar sobre la situación que ahorita impera dentro de los 4 meses y días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí en México, y sobre todo vamos a analizar todas las cuestiones que hay en torno pues a mucho escepticismo que hay por parte de personas que pues de alguna manera pues no congenian con la cuarta transformación de la vida pública de México, y en este caso con los ideales de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Bueno, vamos a empezar en primera viendo que hay muchos detractores que pues dicen que trabajaron con Andrés Manuel López Obrador durante el periodo que fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, en donde pues sus argumentos son de que es una persona que odia a los servidores públicos, una persona que pues no eh, busca la austeridad, y pues de alguna manera esa austeridad la busca para desviar los recursos hacia cuestiones políticas. Pues yo les quiero decir una cosa, pues a comparación de los 90 años que nos gobernó el PRI, el PAN y también, ¿por qué no decirlo?, el PRD, pues la diferencia fue de que la corrupción venía desde arriba, la corrupción venía desde los sexenios anteriores. Si nosotros estudiamos la historia de México, estudiamos el proceso de la independencia de México y sobre todo la conquista y posteriormente la Revolución Mexicana, vamos a encontrar una serie de coincidencias en las cuales fuimos un pueblo sometido. ¿Qué es esto? Nosotros antes de ser conquistados pues teníamos una cultura milenaria. Nosotros nos regíamos bajo nuestros usos y costumbres, y pues lógico, pues al ser conquistados pues nos metieron el catolicismo pues a la fuerza. Este es un proceso, y también nos enseñaron el idioma castellano. Entonces de alguna manera empezamos de cero, nos metieron una cultura que no era la de nosotros, y el pueblo de México pues trabajó para los españoles y posteriormente para los mestizos, para los hacendados, los caporales. Fueron a lo máximo que ascendía o podía ser un trabajador o alguien de la población mexicana, pues era ser caporales. Acuérdense de las tiendas de raya. Entonces, bajo esas circunstancias, pues empezó el proceso de la independencia de México. Acuérdense, y hay que también ser claros, las personas que impulsaron la independencia aquí en México, pues en este caso fue el cura Miguel Hidalgo, son mestizos, nuestros héroes patrios, que ya es hora de que empecemos a investigar y a documentarnos realmente fue su vida y realmente cómo sucedieron los hechos para que lleguemos a esa independencia de México. Bueno, ya como México independiente, ya con una independencia sobre el yugo español o la corona española, también el legado que nos dejaron fue la religión, la cultura, el idioma, pero otro de los problemas fue que nunca nos quitamos esa situación de ser un pueblo sometido. ¿Qué es esto de ser sometido? Pues estamos esperando a que personas de fuera de nuestros lugares de origen vengan y nos dicten, nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bajo esa premisa, hicimos independientes, quisimos traer emperadores, gente de Europa, porque teníamos más influencia de la cultura europea, para que nos gobernaran, para que nos dijeran cómo teníamos que hacer nosotros las cosas.
y pues todos nuestros monumentos históricos, después de la independencia de México hasta la Revolución Mexicana, fueron parecidos o queríamos imitar la cultura europea. Todo esto está en el Palacio de Bellas Artes, cómo está construido el centro histórico, los edificios, inclusive la torre latinoamericana, pues ya tenemos influencia ya del pueblo norteamericano, ¿no? Del Empire State, de Nueva York, de las grandes urbes. Pues bueno, siendo ya un país independiente, pues lo más poderoso que teníamos era el ejército, entonces nuestros gobernantes pues fueron generales. En este caso, Antonio López de Santana pues fue de los presidentes que pues en ese entonces no habían sexenios. Entonces el general pues nos dominó, nos gobernó y pues hizo, como sabes, que el pueblo de México pues fuéramos no sus esclavos, pero sí fuéramos sus lacayos, fuéramos soldados. Entonces pues los intereses que para él le parecieron bien, pues los hizo. En este caso pues perdimos la mitad de nuestro territorio, no nos explicamos, ahorita todavía no nos explican a ciencia cierta si los vendimos, si los perdimos en la guerra o fue un pacto económico que pues él pactó, porque pues acuérdense que pues los recursos económicos y la administración de nuestro país siempre ha sido lo que hemos adolecido. Hemos pensado que el erario público es para las personas que llegan al poder, es un premio y pues todo el mundo tiene que girar alrededor de eso. En eso no todo el mundo, sino todos los mexicanos, todos los que estamos inmersos en este país. Entonces, pues parte de los errores de la corrupción que pues se inició fue ahí, ¿no? Acuérdense, si no había recursos, entonces pues que decían, bueno, no tengo recursos, pero apóyame y ya a cambio te doy tierras, a cambio te doy haciendas, te dejo ciertos sectores productivos de el país para que tú los explotes. Pero el endeudamiento externo pues fue siempre una cosa que pues nos heredó desde ahora sí que la conquista, la independencia. Hasta los bancos eran a semejanza de los bancos europeos. Entonces, pues como no había capitales, los inversionistas extranjeros en esa época, pues españoles, franceses, ingleses, pues pusieron bancos. Entonces, pues fue los negocios redondos. ¿Por qué? Porque a pesar de que en México no había dinero, había muchas tierras, había muchas riquezas económicas, pero el meollo del asunto, cuando ya surgió la revolución, cuando pues ya hubo inconformidad, acuérdense, para cuando ya inició la Revolución Mexicana, ya no teníamos la mitad de nuestro territorio mexicano, ya todos los territorios del norte pues ya pasaron a manos de la Unión Americana. ¿Y por qué pasó esto? Pues simplemente por una desatención del gobierno central hacia aquellos territorios y pues desgraciadamente nuestra población pues no era tan unida y pues los intereses en este caso norteamericanos, yanquis, acuérdense que también el pueblo norteamericano pues es un pueblo guerrero. Las personas que vinieron a colonizar los Estados Unidos, las 13 colonias, pues no eran personas no muy gratas en Europa. Entonces, pues ellos con una cultura guerrera, ojo, también hay que hacer hincapié que nosotros somos una cultura guerrera. Nuestros antiguos antepasados, pues todos sus imperios, todas sus conquistas, sus tierras la hicieron a base de la guerra. Pero la diferencia es que los españoles que vinieron a conquistarnos, pues aprovecharon de que había rencillas entre las tribus, entre nosotros, los mexicanos, y pues aprovecharon esa situación para derrocar al emperador Moctezuma y a los demás imperios mexicanos. Pero hablemos de la pérdida de aquellos territorios. Entonces, pues
pues fueron extinguiendo, mataron a los mexicanos y pues conquistaron nuestro territorio a base de sangre, ¿no? Esa película o los relatos de la batalla del Álamo, pues lejos de pues causarnos orgullo, pues nos causa pena, ¿no? Pero es un reflejo de lo que somos, la cultura mexicana, que pues somos desunidos. Ese chiste que dice que pues que somos como los cangrejos. El cangrejo mexicano ve que uno está saliendo y en vez de apoyarlo para que salga y luego nos ayude a salir, pues lo jala al pozo para que se caigan. Entonces, lo que sí han tenido, por ejemplo, el pueblo norteamericano han sido unidos y el pueblo europeo también. La prueba está que todavía pensamos que pues pasamos esa época cuando conquistaban todos los territorios y que no había nada que conquistar. Pues estamos equivocados porque en África, en los pueblos árabes, todavía lo que es Francia, España e Inglaterra son pueblos que han conquistado y tienen todavía colonias francesas y europeas. Y la muestra está también en los Estados Unidos de Norteamérica, que siguen haciendo guerras y siguen conquistando, ¿no? Pues en este caso Afganistán, Irak, Siria, Libia, Egipto, pues son muestras de esas conquistas, ¿no? En este caso, pues todavía los ejércitos poderosos y las potencias siguen buscando territorios, siguen buscando recursos naturales. En este caso, pues el pueblo de México, pues tenemos la desgracia y la fortuna de ser vecinos de la primer potencia a nivel mundial, tanto militar, económica y en todos los sentidos. Pero por eso pues nos dejamos dominar. Hubo tratados como el Tratado de Bucareli, en el cual pues México no podía producir tecnología, ni maquinaria pesada, ni aviones, ni barcos, inclusive pues con ciertas limitaciones. Entonces nos tuvieron dominados durante muchos años. Y pues ¿qué es lo que pues realmente le convenía al pueblo norteamericano? Pues que tuviéramos un pueblo deshonesto, con corrupción, y sobre todo también hay indicios de que el PRI fue creado por la CIA, fue creado por Estados Unidos para precisamente mantenernos desunidos, para precisamente que no alcanzáramos una unión plena. Pues ahora tenemos la oportunidad de ser independientes, tenemos la oportunidad de pues crecer, tenemos un presidente nacionalista y la verdad la molestia que tienen los servidores públicos o las personas que durante 90 años han robado, han saqueado a la nación, han hecho tráfico de influencias y abuso de autoridad, pues está fundada en esa cultura, ¿no? Que piensan y pensaban vivir siempre del pueblo mexicano y que el pueblo mexicano pues fuera sus lacayos, sus súbditos, fueran sus peones. Entonces no cambió mucho la situación de la Revolución Mexicana, también a lo que es el México independiente. ¿Por qué? Porque hoy en día no existen esas grandes haciendas donde habían peones, donde había caporales y que ni siquiera le pagaban con dinero a la gente, sino iban a la tienda de raya y en la tienda de raya pues adquirían sus productos que necesitaban para vivir, se los vendían caros y les hacían una cuenta y nunca terminaban de pagar. Eso es exactamente lo que es ahorita el pueblo de México. Ahorita pues endeudados con las tarjetas, endeudados con las casas de Infonavit, con trabajos pues no bien remunerados y que son temporales, y pues sobre todo pues que si te liquidan, si te corren, pues ya no tienes acceso a una liquidación digna. ¿Por qué? Porque el señor Enrique Peña Nieto cambió la ley laboral todo a favor de los empresarios. ¿Y estos empresarios de dónde sacaron su dinero? Pues del erario público que explotaron al gobierno durante décadas. Y pues estas personas que piensan que el señor Andrés Manuel López Obrador es un dictador y que se va a querer reelegir y que pues realmente están haciendo cosas injustas, pues yo les invito a que piensen más que nada en sus hijos, en sus nietos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que les hemos heredado?
pues o sea, ¿qué nos heredaron a nosotros? Pues un país corrupto, un país donde pues tenemos una desigualdad social grandísima, un país con el 98% de pobres y un 96% de pobres y un 4% de ricos, una clase media que se está extinguiendo y pues totalmente todos los procesos productivos en manos de las empresas multinacionales y de los gobiernos extranjeros. Ahorita no tenemos ya nada que sea de los mexicanos. Anteriormente teníamos Pemex, los hidrocarburos, pero con la reforma energética pues ya lo cedimos. Ahora sí que de qué vamos a vivir, pues tenemos que volver a empezar, tenemos que volver a reconstruir toda una nación que quedó destruida, derribada por los malos gobiernos del PRI, PAN y el PRD. Y pues tenemos que apoyar a Andrés Manuel López Obrador en todas sus propuestas. El señor todas las propuestas que hace las hace en base al bienestar del pueblo. Él, como dijo, primero los pobres y luego los ricos. No puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre. Entonces son de las incongruencias que ha habido. Estamos ante la presencia de un líder mundial, una persona que no nada más está haciendo historia en México, una persona tenaz, sino va a hacer historia a nivel mundial. Ya se está perfilando para ser un líder mundial, pero esto no quita que pues en México haya oposición, haya retractores, esas personas que pues hablan mal y dicen y desean que nos vaya mal y que le vaya mal en su gobierno, pues se equivoca porque somos 30 millones de mexicanos y 58 millones de mexicanos que están en Estados Unidos y Canadá, que fueron empujados a migrar de México. ¿Por qué? Porque no encontraron las condiciones económicas para desarrollarse en sus lugares de origen, en este caso en provincia. Entonces difícilmente pues van a hacer mella. Yo los invito a que simplemente a la hora de criticar y difundir las cuestiones que pues no son ciertas, pues háganse la crítica de que cuál es el México que ellos nos heredaron a nosotros los hijos y el México que nosotros les queremos heredar a nuestros hijos. Piénsenlo muy bien. Y pues lejos de empezar a criticar, vean los ejemplos buenos, como Singapur se volvió en una potencia económica, como Taiwán salió también adelante y es una potencia económica y son pedacitos muy pequeños, como China ha salido adelante, como Rusia ha salido adelante, como Corea del Sur ha salido adelante, como la India ha salido adelante, como Sudáfrica ha salido adelante, como hasta Brasil ha salido adelante. Anterior México era el líder a nivel Latinoamérica y ahorita pues no somos nada. ¿Por qué? Porque toda nuestra industria, nuestro sistema económico lo cedimos al neoliberalismo y a la globalización. Entonces pues todo está en manos de las empresas multinacionales. Y Brasil tomó el modelo económico que a México lo hizo exitoso en los años 60 y 70, bueno, 60 y 50, que todo el mundo hablaba del milagro mexicano, la industrialización de México y la productividad del campo. Hoy en día estamos en la ruina, pero tenemos esperanza a partir del 1 de julio del 2018, en donde los mexicanos nos decidimos a cambiar la historia, el régimen político y a decirle ya basta a la corrupción, al nepotismo, tráfico de influencias y dejar fuera a los traidores a la patria y por qué no, los vamos a enjuiciar y los vamos a sentar en el banco de los acusados y les vamos a decomisar todo el dinero que nos robaron para que se reincorpore de nuevo al Estado. Entonces, pues con la entrada de los diputados federales y senadores federales y estatales y presidentes municipales, la historia está cambiando. La toma de posición del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo todas las reformas constitucionales que se han hecho, la creación de la Guardia Nacional, el combate contra el robo de hidrocarburo, está destinado a que México de nuevo recupere el nivel y el lugar que pues estos infames traidores a la patria, rateros, corruptos, nos quitaron.
Y hoy en día les hago una pregunta muy sencilla. ¿En dónde están los expresidentes? Chequen los bienes que tienen, y tienen empresas que anteriormente eran del Estado y ahorita ya son particulares y las están explotando. Y son también socios de las empresas multinacionales que están saqueando el petróleo. Lo están explotando, pero pues a final de cuentas lo que hizo el general Lázaro Cárdenas de la expropiación petrolera se quedó en el olvido porque estos cuates la volvieron a entregar. También que la expropiación eléctrica también quedó tirado el esfuerzo también de un expresidente que dijo pues México tiene que ser independiente y debe de tener una autonomía energética, eléctrica, pues ahora ya dependemos de los españoles. Entonces, pues, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Pues simplemente no cuestionar a nuestros gobernantes y nuestros dirigentes. Y es hora de que nos pongamos las pilas y ya es hora de que México empiece a avanzar. Y lo hagamos todos unidos, es más fácil todos juntos que todos desunidos. Y las personas que piensan lo contrario, pues hay que convencerlas. Y la verdad es de que ya no hay marcha atrás. México que iniciamos el cambio el 1 de julio del 2018, a la fecha pues ya no va a regresar ese anterior México con los dichos del que no tranza, no avanza. El PRI, el PAN y el PRD, pues los vamos a extinguir, los vamos a meter en el bote de la basura. Bueno amigos, eso ha sido todo. Yo soy Jorge Pineda Cabrera y los invito a ver mi siguiente video. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal y sobre todo compártanlos con más personas. Pues buenos días y que tengan un muy buen domingo. Gracias y hasta luego.